Señor Raúl Molina. Él ha sido responsable de la gobernanza territorial en la oficina del primer ministro hace varios años ya, y más recientemente bajo Dina Boluarte, jefe del gabinete de asesores de la presidencia. Es decir, conoce el Estado y su funcionamiento por dentro, y el Estado en sus relaciones también entre el gobierno central y las regiones que nos interesan. Y por esa razón queríamos comenzar preguntándole, después de saludarlo y desearle un feliz año, señor Molina. Lo mismo para ti, Fernando. ¿Cómo interpreta todo este psicodrama que hemos vivido en torno a la permanencia o la salida del ministro de Economía, Alex Contreras? Todo comenzó con una reunión aparentemente agenciada por un ministro, no por el primer ministro a quien corresponde eventualmente hacer las propuestas de nuevos ministros. El señor De Martini llevó a dos exministros de Economía a conversar durante varias horas con la presidenta Boluarte sin que estuviera enterado de esto el actual ministro de Economía. Es algo extraño, para no decir al borde de lo feo, ¿no? Claro, y sin que participe el premier, ¿no? Sí. Es medio raro, porque la presidenta, como alguien ha dicho en alguna entrevista anoche, tiene derecho a invitar a quien quiera conversar, pero en caso de, si no tiene voluntad de remover a su ministro de Economía, hubiera podido invitar a los dos exministros estando flanqueada por el ministro de Economía, ¿no? Y en todo caso, si esos dos exministros le hacían propuestas que ella evaluaba que no correspondían para nada con lo que le propone su ministro de Economía y reconocía que esas propuestas eran mejores, lo podía cambiar después. Pero eso que ha hecho, y además, como dices, gestionado por el ministro De Martini, ¿no? O sea, que es su sucesor en el MIDIS y que trabajó con ella un año, ¿no? Trabajó con ella como vice, y mi mente malévola me haría pensar que de repente De Martini está haciendo méritos, ¿no? Buscando en sus sueños de madrugada, imaginando poder ser premier de repente frente a las voces que están pidiendo refrescamiento del gabinete, ¿no? Son bastantes esas voces, ¿no? Porque hay 9 bancadas en total. Sí, bastantes. Que han pedido. Y varios de esos voceros están siendo explícitos que esos cambios incluyan al premier, ¿no? Con excepción del congresista Salguana, que ha dicho expresamente que el premier coordina muy bien con las bancadas. Es el único que creo que ha sido honesto en reconocer que el premier es la bisagra con el Congreso, ¿no? Sí, cosa que ya sabíamos, ¿no? Que no lo oculta Otárola mismo, creo, Sí, ¿no? pero frente a eso, por ejemplo, congresistas como el congresista Cabero ha sido muy explícito en pedir, varios lo han hecho, pero él ha sido muy explícito en pedir ministros políticos, ¿no? Y que no ascienda a directores y a viceministros, ¿no? Y eso es una clara alusión también a casos como el de Alex Contreras, ¿no? Claro. ¿Por qué cree usted que hay quienes quieren que salga del gabinete, digo, entre sus compañeros de gabinete? ¿Y es una cosa personal o hay una línea de política económica diferente que puede implementarse? ¿Es algo de su capacidad de gestión, de su capacidad de persuasión, o tiene ideas que pueden ser... ¿Te refieres a Contreras? A Contreras, sí. O sea, lo que es más o menos claro, yo no soy economista, pero lo que es más o menos claro desde mi posición de ciudadano crítico es que Contreras está sin aire hace varias semanas, ¿no? O sea, todas las herramientas... Es un ministro que ha sido condescendiente con todas las voces que le pedían cosas, ¿no? Salvo este último mes que cortó presupuestos, ¿ah? Cortó presupuestos, pero esa no es una práctica tan nueva. O sea, uno que ha estado en el Estado, el MEF hace muchos años que usa esa práctica y modula la presión que quiere hacia el final del presupuesto cortando y abriendo, ¿no? Y corta algunos, abre a otros. Parece que esta vez ha sido mucho más generalizado, que les ha cortado a todos en diciembre, cuando les piden ejecución les ha cortado, pero antes salió de la negociación del presupuesto con el Congreso regalándoles 200 millones, ¿no? De los cuales los congresistas han asignado buena parte para ellos. Pero desde antes, Contreras tenía una cierta tendencia a ser generoso con las solicitaciones de mayores recursos que hacían los ministerios, cosa que no siempre ha sido una práctica de los ministros de Economía. Pero todo el esfuerzo de reactivación ha sido puesto sobre los programas que él ha ido proponiendo sucesivamente, y todo indica, por los resultados económicos, que esos programas no han dado fuego suficiente. Y parecería que ya no tiene ideas nuevas alternativas. O sea, yo sí estoy de acuerdo que se necesitan nuevas ideas. En alguna entrevista que le han hecho a Alonso Seguro hace unos días, creo que fuiste tú, ¿no? Sí, Anoche tú, ¿no? Sí. Lo inquirías a preguntarle qué cosa propondría diferente, y Alonso no se animó a ser muy concreto,
pero es obvio que se necesita otro tipo de medidas. Alguna vez yo aludí a algún panel en el que coincidí con él hablaba de que era necesario volver o fortalecer la microeconomía, que ya no bastaban las medidas macroeconómicas, y yo creo que los programas de Alex Contreras no han funcionado para eso, y desde esa perspectiva puede ser entendible, o la presidenta puede haber sido receptiva a la propuesta de un ministro que probablemente tiene ambiciones y le dijo, te traigo a 2 ministros para conversar con ellos sobre la situación económica. Pero claro, eso no se hace si tienes voluntad de mantener a tu ministro sin invitarlo, ¿no? Entonces, yo lo que presiento, a pesar de la salida que han dado, es que si las voces de presión del Congreso continúan, la presidenta va a terminar removiendo a algunos ministros. Pero no Otárola. Ese es el tema justo que te iba a decir, que probablemente en ese grupo va a estar Alex Contreras. No sé si ha logrado una carta de sobrevivencia prolongada, porque si las cifras no lo siguen acompañando, no la va a lograr. Pero no creo que esté Otárola en esa baraja, a pesar de que muchos congresistas están mencionándolo expresamente a él. Porque yo no me imagino a la presidenta en el corto plazo sin Otárola, salvo que cometa un error de apreciación y decida jugársela por un premier tipo de Martini, que no coincidiría con las voces que le están pidiendo el Congreso, un premier más convocante, un premier con un perfil más político. No creo que Martini... Pero Martini yo creo que se ha manejado con mucha habilidad. Es hábil, pero no sé si tiene la envergadura, digamos, política, en términos de personalidad política, como para jugar ese papel. Pero él puede estar aspirando a eso con todo derecho, a ver si lo consigue o no lo consigue. A mí lo que me llama mucho la atención es la no participación del premier Otárola. No ha tenido mayores declaraciones al respecto desde el día de ayer. Ha mandado tweets ayer, algo, ¿no? sí, pero no eran muy claros en los sentidos que no proponían. Pero sí hablando de un año de recuperación económica y gestionando o apareciendo a la cabeza de una política económica para dura. Respaldando el discurso de Contreras. Sí, ¿no? sí. Entonces, es ahora una cosa que también puede estar en juego. Hace unos días ha salido un reclamo de que la Autoridad Nacional de Infraestructura está demorando mucho en nacer. De alguna información que uno recibe, parece que hay varios que están terciando, aspirando a ese cargo. Esa entidad va a manejar, según tengo entendido, varios miles de millones de soles. Entonces, esto puede ser expresión también de que la única vertiente que trata de influir sobre la presidenta no es la del premier Otárola, sino hay otros brazos que tratan de influir con ella dentro del mismo gobierno, y que esta iniciativa de Martini pueda tener que ver con eso, y algunas personas que están aspirando a ocupar el cargo de la NIN, no necesariamente con el respaldo de Otárola. Claro. Mientras tanto, hemos visto un mensaje a los peruanos que ha enviado hoy la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. ¿Quién la respalda? ¿Qué significa políticamente? Porque se posiciona ella como una voz que da expresión a un sector de la sociedad que se dice víctima de una cacería política. No se trata solamente de persecución, sino ahora es una cosita un poco más grave, ¿no? Una cacería política. No somos un país de grandes cazadores, ¿no? Pero de todas maneras se usó esa expresión. Nos gusta casarnos entre nosotros, ¿no? Nos gusta casarnos entre nosotros. Quizá, pero acá es una cacería política de la que se ha dicho de víctima. O sea, eso puede ser una expresión de que el perfil de su defensa está agarrando un corte más político por la intervención de Jorge del Castillo, ¿no? O sea, sus primeros intentos de defensa no funcionaron, al final se concretó la suspensión y hemos entrado como en una especie de compás de espera, ¿no? Y esto puede ser una iniciativa para volver a recuperar, digamos, capacidad de colocar su estrategia de defensa con un perfil un poco más político, y eso puede estar expresando el asesoramiento de su abogado, ¿no? Del Jorge del Castillo, más que una defensa más técnica, una defensa que la trate de colocar más como personaje. Ahora, es claro que la señora hay muchas cosas que no ha explicado, más allá de lo que salió con Valquiria, ¿no? ¿Cuánto va a ir saliendo de eso en las semanas que vienen? Eso va a marcar mucho si ella tiene la capacidad de reconstruirse o no. Pero hay muchas cosas, muchas explicaciones que le debe al país ella, ¿no? Comenzando por las de sus tesis, comenzando por las actuaciones respecto a sus hermanas,
Entonces, ella no puede decir que todo es este incidente reciente de Valkyria, ¿no? Justamente había en curso una investigación que intentó suspender, ¿no? Un poco ahora habría que ver qué resultados, no hay ninguna voz sobre la investigación, por eso se ha abierto una especie de paréntesis, ¿no? Y probablemente pronto necesitemos que haya algunos signos de los resultados de esa investigación que está haciendo la Junta para ir colocando las piezas en su lugar, ¿no? Porque si no, todo va a depender del equipo especial. Claro. Ahora, llama la atención que ella haya exhortado a la Junta a investigarla y a darle la ocasión de que se defienda cuando ha intentado por todos los medios que se suspendan las investigaciones o que le den medidas cautelares para que no se lleven a cabo. Ahora, al revés, quiere que se investigue. Su estrategia inicial fue atar de manos a la Junta, ¿no? Sí. Usando las propias denuncias que ella había colocado contra la Junta y que eso era lo que originaba el conflicto de intereses. Yo creo que la señora, como te digo, es la expresión de varios intereses que no son suficientemente claros, ¿no? Y que ojalá que podamos llegar a la verdad los peruanos y las peruanas, porque no podemos tener una fiscal de la Nación encargada de las investigaciones de las muertes de diciembre, enero, con tantas dudas sobre su equidad y su idoneidad, sentido de justicia e idoneidad para el cargo, ¿no? Mientras tanto, el gobierno ha tomado una iniciativa con una reforma del sistema judicial, retrayendo a la vida un consejo para la reforma. ¿A qué puede apuntar esto? Y además coincidiendo con una iniciativa del Congreso, ¿no? Sí. Y el presidente del Poder Judicial ha sido muy enfático de que se va a oponer con todas sus armas a la posibilidad de una reforma que no involucre al Poder Judicial, bueno, ¿no? Ellos están convocados para el martes, ¿no? Sí. Forman parte de oficio junto al presidente de la República y al presidente del Congreso. El presidente del Poder Judicial forma parte de ese consejo, son 8 autoridades. Así es. Tiene la suya. Y él ha sido muy enfático ayer en decir que en esa sesión del martes va a defender los fueros del Poder Judicial. Como le corresponde. Exactamente, ¿no? Pero ¿qué puede haber en juego ahí? ¿Qué puede ganar el gobierno de lanzarse con una reforma que en realidad es una vieja aspiración nunca realizada y que se ha cristalizado en un documento que se elaboró en la época de la serie Cruz, ¿no? del presidente Sagasti también? En el año 2000 publicaron un documento, el año 2020, ¿no? Sí, un documento sobre la reforma, sí. Una propuesta, ¿no? Sí, sí. Pero la más conocida es aquella de los 2000, mucho más ¿no? antigua, sí, 20 años atrás. Sí. O sea, a mí más lo que me extraña es la coincidencia con el Congreso, ¿no? Con el planteamiento de una iniciativa del Congreso de plantear un proyecto de ley para reforma, una comisión especial para reforma de justicia y que coincida con el planteamiento que ha hecho el ministro de Justicia, ¿no? Y que inclusive en su momento, la primera vez que habló de eso, el ministro de Justicia dijo que se iba a reunir con el Congreso para juntar las iniciativas y que el Poder Judicial sea el más sorprendido en eso, ¿no? Entonces, forma parte de los conciliábulos entre Poder Ejecutivo y Congreso. O sea, en estas últimas semanas lo que hemos asistido es un triángulo donde, digamos, brazos del Poder Judicial, en ese caso primero fue Ministerio Público, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, están midiéndose unos a otros. A veces parece que fuera una guerra en triángulo, y todos los peruanos asistimos a eso mientras que la gente está sufriendo hambre, mientras que la gente está sufriendo inseguridad ciudadana, y yo creo que es totalmente legítimo el reclamo de la población y de varios líderes que están exigiendo que lo que necesitamos son respuestas a los problemas concretos de la gente, que hoy día son reactivación económica y inseguridad ciudadana. La presidenta ha dicho que ella va a dirigir personalmente el esfuerzo del Poder Ejecutivo por esas dos prioridades y que este año se van a concentrar en eso. Bueno, propuestas concretas, ¿no? Porque el drama de este gobierno ha sido más bien la medianía de sus propuestas, ¿no? Y de sus planteamientos y la poca eficacia en términos de resultados. Por otra parte, ha aparecido una instancia nueva, Coalición Ciudadana, integrada, esa es la originalidad, por algunas personas que son de partidos y de partidos diferentes. Hay gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro y gente independiente, ¿no? La portavoz más caracterizada ha sido Marisol Pérez Tella, que renunció al PPC, pero eso también Gino Costa,
y está también el presidente del Partido Morado, es decir, una autoridad partidaria, Alfonso López Chao, el expresidente de Acción Popular, Mesías Guevara, una persona independiente como López Chao, y en fin, total creo que han sido 11, de los cuales dos rápidamente se retiraron, ¿no? Quisieron respaldar el comunicado pidiendo adelanto de elecciones. Los que se han bajado son el señor Ceballos, el exministro Ceballos y el exministro de Salud, y el señor Neuhaus, que es miembro orgánico del PPC, ¿no? Sí. Uno de izquierda y uno de derecha. Ahora, yo entiendo que el argumento que han puesto es que ellos no querían ser presentados como parte de Coalición Ciudadana, que eso es parte de lo un poquito confuso que ha tenido esta iniciativa. No necesariamente las 11 personas convocadas son de Coalición Ciudadana. Coalición Ciudadana es una reunión de un conjunto de organizaciones de sociedad civil que empezó hace más o menos un año, ¿no? Lanzaron un primer pronunciamiento. Pero esa iniciativa está fuertemente movida por transparencia. Álvaro Herzer está dirigiendo eso y han tenido la iniciativa de reunir a estas 11 personas para discutir, se supone, los planteamientos de ese pronunciamiento. Ahora, no es el único. Unas semanas antes hubo 2 pronunciamientos de Iniciativa Democrática, que parte de esta iniciativa CAPECO, Confederación de Construcción Civil. Hubo también 2 pronunciamientos de Propuesta País, que es un colectivo más de exfuncionarios públicos. Y todo eso es muy valioso, Fernando, pero es muy chiquito. Y desde mi punto de vista, todavía muy limeño, para decirlo de un sentido figurado. O sea, no está involucrando suficientemente las aspiraciones, las voces y la diversidad de todo el país. La clave de esos pronunciamientos, con todo lo valiosos que puedan ser, es que tienen que converger entre ellos y converger con otros, porque si no, no vamos a poder tener lo que necesitamos a gritos, que es una coalición unificadora, una coalición que reúna muchas voces de los peruanos, si no, no vamos a poder vencer a esas fuerzas nefastas que están luchando por el poder y su permanencia en el Congreso, en el Poder Ejecutivo o en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, al frente hay una sociedad que no está escasa de liderazgos. Ahí hay personas que tienen potencial de liderazgo en todas estas iniciativas, tanto la de Iniciativa Democrática como la de Coalición Ciudadana, y por qué no las de Propuesta País y en otros colectivos. El desafío del 24 es reunir esas voces y ampliar esas voces, reuniendo a otros peruanos y peruanas que apuestan por el cambio, ¿no? O que están convencidos que el Perú necesita reformas. En reformas. este caso, la propuesta principal, en todo caso aquella que percibió el señor Otárola y que lo irritó, es el adelanto de elecciones. Que también estaba en lo de Iniciativa Democrática. Sí. ¿Le parece realista solicitar eso? Mira, yo apoyé fuertemente, antes inclusive de aceptar el cargo en el gabinete de la presidencia, a través de Propuesta País apoyamos la propuesta de adelanto de elecciones. Sigo creyendo que va a ser una pérdida enorme de envión para el Perú este gobierno hasta el 26. Sin embargo, sí me aterroriza, como a muchos peruanos, que unas elecciones adelantadas ahora, con esos actores políticos, el resultado inmediato puede ser peor. Yo creía y sigo creyendo que la fórmula ideal para el Perú sea unas elecciones adelantadas, pero con un gobierno de transición, con un mandato reformista claro, que de repente termine el periodo, y no pensar en unas elecciones adelantadas para 5 años. Creo que el Perú necesita discutir muchas cosas sobre la manera como hemos enfrentado estos 200 años de república, arrastrando semejante cantidad de peruanos y peruanas excluidos, con una economía formal que incluye a muy poquitos y grandes ejércitos de ciudadanos viviendo en la informalidad y la legalidad. Eso necesita una discusión pública, necesita un acuerdo social en varias cosas nuevo, y para eso no tenemos hoy día los actores que encarnen esa discusión. De acuerdo. Muy bien, tomamos nota de lo que nos ha dicho y nos veremos el martes. Cómo se ubica en este contexto que nos ha descrito esta iniciativa del gobierno de convocar un consejo para la reforma del sistema judicial. Es verdad que el gobierno necesita colocar dados en la mesa y no está logrando colocar nada. No se ven muchos dados del gobierno. Muchas gracias por su presencia en Las Cosas Como Son, que tengan muy